Perfecto, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy poniendo en manos del Señor absolutamente esta jornada de estudio. eh, Hoy que celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá, vamos a pedirle a ella que interceda por todos nosotros y nos ayude a ser hombres y mujeres de la palabra. Carmen, muy buenas tardes, gracias por estar ya conectada, ya en línea. Todos nuestros amigos de Facebook, también un saludo muy especial. Entonces, como siempre, vamos a pedir la intercesión de la Santa Trinidad, del Espíritu Santo, para que nos acompañe y nos ilumine en este momento de oración, en este momento de estudio bíblico, estudio orante de la palabra. Acompáñenme ustedes diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos. Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen, y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Gracias, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Perfecto. Gracias a todos por su mensajito de que todo se está escuchando y se está viendo muy bien. Entonces, como quedamos en nuestra clase anterior, teníamos unos puntitos pendientes para profundizar. Entonces, quedábamos en la clase pasada en todo ese estudio que vimos del proceso redaccional del Evangelio de Juan y nos dimos cuenta que no fue un proceso al azar, que no fue algo sencillo, que se llevó algo más de 30 años, ¿verdad? Veíamos que esta comunidad que llamamos joánica o comunidad del discípulo amado comienza a crecer en los entornos de Jerusalén y a raíz de todas las persecuciones que hubo desde los años 40, 60, comenzó a hacer un proceso de migración y conforme caminaban y se hacían los transeúntes pues de toda la tierra de Israel, iban haciendo reflexión profunda de todo lo que habían vivido, todo lo que habían escuchado, todo lo que habían sentido con Jesús, y esto a la par de una experiencia de un testigo ocular muy importante, el testigo ocular que algunos, el mismo Evangelio llama como el discípulo amado, que brindó a esta comunidad naciente la fuerza necesaria para comenzar a crecer y proyectarse. Y después de varios años, esta comunidad contemplativa, profunda, que se deja confrontar por la realidad y por la experiencia de Jesús, comienza a escribir esta joya de la Biblia y la joya de la teología bíblica que tenemos nosotros y que conocemos hoy como el Evangelio de Juan. Y que de hecho, de esta escuela joánica se desprenden otras dos obras literarias, que son la primera y segunda carta de Juan. Algunos exégetas dicen que de pronto la tercera carta de Juan no tanto, pero otros dicen sí, las tres cartas de Juan hacen parte de esta misma escuela joánica. Algunos dirán que Apocalipsis también hace parte de esta escuela joánica, otros dirán no, tiene algunos elementos de esa escuela, pero mejor dejémosla aparte. Pero lo que nos interesa rescatar es que la comunidad que escribe el Evangelio lanzó una propuesta alternativa de seguir a Jesús en la iglesia y que fue totalmente distinta a la propuesta que hicieron los sinópticos. Muy bien, Ana Miriam y Aurelena, muy buenas tardes para ustedes que hasta ahora se unen a nuestra clase. Entonces, con eso claro que ya vimos en la clase anterior, hoy vamos a entrar a conocer el planteamiento teológico, la estructura teológica que le da Juan al texto. Porque si bien vimos que hubo todo un proceso redaccional donde hubo unas adiciones, unos ajustes, etcétera, la obra como ya quedó para presentar al público, por decirlo así, tiene unos tesoros hermosos que viendo la propuesta teológica y su estructura vamos a descubrir. Entonces, lo primero, queridos hermanos, es eh,
caer en la cuenta de lo siguiente, y es que el Evangelio de Juan no pretende ser una propuesta biográfica o una secuencia histórica de lo que dijo e hizo Jesús. La propuesta del Evangelio de Juan es una aproximación teológica, es un plan de profundización teológica en la identidad de Jesús y en la identidad de su comunidad. ¿Por qué decimos esto? Porque si ustedes van al Evangelio se van a dar cuenta de que hay ciertos saltos redaccionales que uno no entiende muy bien por qué están, ¿no? Cambios de geografía, cambios de personajes de una manera abrupta, situaciones como inverosímiles o sorpresivas que tú dices dentro de la lógica narrativa, pues esto como que le falta algo, ¿no? Pues bien, es porque precisamente el evangelista nos presenta es una obra de tipo teológica, más que una obra en fidelidad a la geografía y a la secuencia histórica de los hechos como tal. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a Juan 6, vamos todos a Juan 6, vamos a ver quién es la Biblia más rápida del oeste, ¿sí? Si vamos todos a Juan 6, vamos a ver que Juan 6:1 nos dice, después de esto se trasladó Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Ahí leí Juan 1:1-2. Entonces uno dice, ok, después de esto, ¿de qué cosa? Y cuando miramos los versículos anteriores del capítulo 5, nos damos cuenta que en ese capítulo 5 Jesús estaba en Jerusalén. Entonces, narrativamente, Jesús va en 2 segundos de Jerusalén hasta la parte norte del país, hasta la zona de Galilea, y además atraviesa el lago. Eso lo hace según el tiempo narrativo en cuestión de segundos. Entonces, son por estos cambios, estos virajes, que podemos entender que la propuesta de Juan es de tipo teológico. Los desplazamientos que hay en Juan, aunque hagan referencia a lugares, a posiciones, a todo ese tipo de cosas, realmente nos quieren dar a entender planteamientos teológicos, de cambios de enfoque, de puntos nuevos para dejarse mirar por Jesús o mirar cómo Él actúa. Bien, entonces, teniendo esto claro, vamos a verificar que hay dos líneas teológicas maestras en el Evangelio. Hay dos. La primera es creación y la segunda es Pascua Alianza. Bajo estas dos líneas es que va a comenzar a caminar este evangelio. Esa va a ser, digamos que su estructura base en la parte final, en el momento en que ya nos llega a nosotros los lectores, es decir, como quedó compuesto finalmente. Entonces hagan de cuenta que creación y Pascua Alianza vienen a ser como un par de rieles sobre los cuales el tren del discipulado o el tren del Evangelio de Juan comienza a caminar. Entonces vamos a mirar estas dos líneas de una manera muy atenta, por eso necesito que tengan su Biblia a la mano para que podamos percatarnos de una gran cantidad de cosas y ustedes conozcan el texto de una manera más profunda. ¿Bien? Entonces, vamos a mirar esa primera línea, creación. ¿Qué pasa con esta primera línea? La creación o la línea teológica de creación que nos va a conducir el Evangelio nos va a servir para dos cosas. Primero, para entender la cronología de la obra de Jesús y también para entender su clave interpretativa. Es decir, que desde la perspectiva de la creación vamos a comprender el tiempo de la obra de Jesús y qué significó todo eso que hizo. ¿Mm? De esta manera, vamos a estructurar el Evangelio de esta manera, con el prólogo, luego vamos a que está en el capítulo 1, versos 1 al 18, luego vamos a tener una, una fase de temporalidad o de cronología que nos va a durar 7 días. Y esa va a ser, digámoslo así, la semana inaugural de el trabajo de Jesús. Entonces vamos a tener que los primeros 3 días de esa primera semana con la cual comienza el Evangelio de Juan está en el capítulo 1, versículos 19 al 51. Ahí va a estar ese primer día. El sexto día, en donde va a iniciar propiamente la obra de Jesús, va a ser en el capítulo 2, versos 1 al 12. Y este sexto día, hagan de cuenta que se va a extender durante toda la obra, toda la obra, toda la obra del Evangelio y va a llegar hasta Juan 19:30. En Juan 19:30 vamos a tener el día séptimo, la culminación de la obra de Jesús. Bien,
Sí, les quería decir que si tienen alguna preguntita, levantan la manito, de igual manera por Facebook, estoy pendiente. Bien. Entonces, desde la creación vemos toda esta obra de Jesús y en el Evangelio lo vamos a ver repartida de esta manera. ¿Mm? ¿Qué pasa en el prólogo? En el prólogo, Jesús es definido como la sabiduría y la palabra creadora. En el Antiguo Testamento, ustedes recordarán que hay un libro que se llama el libro de la sabiduría. Y en ese texto se habla de que la sabiduría estaba junto a Dios cuando Él creó el mundo, pero para la teología del momento en el que se escribe el texto, la personificación de la sabiduría no es una persona concreta, aunque se asemeja en el texto como a una mujer, ¿no? De hecho la llaman Doña Sabiduría, pero no se hace referencia a una persona concreta, sino que se habla de una capacidad de Dios para crear. O sea, la sabiduría es una capacidad de Dios para crear. Eso está en el libro de la sabiduría, en nuestro Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿qué pasa en el Evangelio de Juan? Los redactores toman esta idea que está ya presente en el medio judío y dicen, pues la sabiduría no es una capacidad de Dios simplemente, es Dios mismo en Jesús. Y le van a dar esta categoría, Jesús como sabiduría y Jesús como palabra creadora. Adicionalmente, van a decir que Jesús vive desde siempre, que Jesús, la vida de Jesús está desde el inicio de los tiempos. O sea, que al igual que Dios, Jesús ha vivido desde siempre. O sea, se habla de la preexistencia del Hijo de Dios. Y se va a atrever a decir que Jesús vive con Dios, está con Dios y que Jesús es Dios. Este tipo de cosas no las dijeron los evangelios sinópticos. Si bien las intuían, si bien las quisieron decir, no las dejaron por escrito. O bien la alusión a Hijo de Dios no estaba de una manera como tan consciente y tan clara como lo va a presentar el Evangelio de Juan, que va a decir que el Hijo comparte la misma sustancia con el Padre. O sea, Dios es presente totalmente en Jesús y Jesús está totalmente presente en Dios. Eso es teología fuerte, es teología pesada, digámoslo así. Y esta comunidad que escribe el Evangelio de Juan se atreve a decir esto. En la semana inaugural, en los primeros 3 días, en los que comienza, digámoslo así, el texto del Evangelio, nos van a hablar del ministerio del Bautista y cómo surge el llamamiento de los primeros discípulos de Jesús. El día sexto tiene lugar algo muy bonito y son las bodas de Caná en Galilea. ¿Mm? Y en ese día, le pido el favor a quien tiene el micrófono abierto, que lo cerremos para que no generemos interferencia. Ana María, si me puedes colaborar revisando esa partecita, te agradezco. Para que todos silenciemos. Entonces les decía que el día sexto ocurre algo y es el inicio de la obra de Jesús. Entonces, ese día sexto, todo ocurre en el marco de las bodas de Caná. Y recordemos que según la creación, la teología de la creación, en el sexto día es cuando sucede ¿qué? La creación del hombre. Entonces, en ese sexto día es que se inaugura la acción de Jesús y todo lo que va a hacer Jesús en adelante va a estar enmarcado dentro del significado del sexto día, de la creación del hombre. Entonces, todo lo que va a hacer Jesús en adelante va a ser reparar la humanidad, ajustar la humanidad, llenarla de una serie de elementos para que ella pueda ser realmente imagen y semejanza de Dios. Bien, así las cosas, el día séptimo va a ser el día en el que Jesús completa la obra creadora. Va a ser el día en el que Jesús va a decir todo está cumplido y la obra quedó terminada. El día sexto, ya les dije, es el día de la creación del hombre, ¿cierto? Según nuestra teología de la creación que encontramos en el libro del Génesis, pero también tiene la connotación de algo incompleto, de algo que falta. Por eso en las bodas de Caná hay 6 tinajas, ¿sí? Si ustedes miran el relato, hay 6 tinajas que son las que usa Jesús para convertir el agua en vino. Y en adelante se va a manejar mucho de 6, 6, 6, porque el 6 denota algo incompleto, algo que falta. Por eso el día séptimo va a ser el día en el que el hombre esté realmente recreado en Dios y todo va a
quedar completo. Carmen me pregunta, ¿a qué se refiere la semana inaugural? La semana inaugural se refiere a la primera semana de la acción de Jesús. Es eso. Esa es la semana inaugural. Entonces, son los primeros días en los cuales hace aparición Jesús y comienza su obra. Esa es la semana inaugural. Más adelante, Carmencita, vamos a ver algo muy bonito y es que así como el Evangelio inicia con una semana inaugural, vamos a tener una semana de plenitud, una semana de, de cerrar con broche de oro toda la obra creadora. Entonces, te repito, esa semana inaugural implica las primeras acciones de Jesús dentro del texto del Evangelio. Bien, entonces ahora vamos a comenzar a ir poquito a poquito dentro de cada uno de estos aspectos que vimos. El prólogo. Entonces, los voy a invitar a que posemos nuestros ojos en el prólogo y si alguien, por favor, me quiere colaborar con la lectura del prólogo. No todo está al tiempo. Reminiscencia del libro del Génesis en el principio. Perfecto, pero vamos a leerlo, gracias, vamos a leerlo, pero de la Biblia, ¿vale? Vamos a leer desde la Biblia el prólogo. Okay, no te preocupes. Sí, entonces Juan 1, versículo 1 al 18. Eso, si quieres, continúa. ¿Del 1 al 18? Sí, señora. Dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella. Y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar un testimonio de luz, para que todos creyeran por él. No era la luz, sino que debía ser testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Viniendo a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo del hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama. Este era el que yo dije, el que vinieran detrás de mí. Se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todo y gracia por su gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia, la verdadera, nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre
Él lo ha contado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchísimas gracias. Eres muy amable. Gracias. Pues bien, un prólogo en una obra cumple una función específica, ¿verdad? El prólogo nos da una visión general de lo que va a tratar la obra. Entonces, este prólogo hace esto. Nos va a contar de lo que va a tratar no solo el Evangelio, sino de lo que se trata la vida y el hacer de Jesús. Eso nos va a narrar el prólogo. Entonces, comencemos advirtiendo una serie de cosas que yo les tengo ahí en la diapositiva. Esto se parece al libro del Génesis, ¿verdad? Porque el libro del Génesis, ¿cómo comienza? En el principio. Si nosotros vamos a ir a los textos en la lengua original hebrea del Antiguo Testamento, en Génesis vamos a leer Bereshit, así. En griego, principio se dice Arge. Entonces, de entrada, el evangelista está poniendo elementos que la comunidad conoce, que la comunidad sabe de qué le están hablando. Y cuando comienza el texto diciendo, en el principio, la comunidad ya entiende, aquí me van a hablar de nueva creación, aquí me van a hablar de algo donde el caos va a resultar vencido porque la irrupción de Dios va a generar vida. Entonces dice que en el principio existía la palabra. Y dice, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. En el texto del Génesis nosotros tenemos que Dios creó todo a través de su palabra, ¿cierto? Porque dice, Dios dijo, haya luz y hubo luz. Dios dijo, crezcan plantas y las plantas crecieron. Dios dijo, toda la vida y todo el caos fue vencido gracias a lo que decía Dios. Entonces Juan va a retomar estos elementos del libro del Génesis, del relato de la creación, y va a decir, la palabra no era simplemente una acción de Dios, era Jesús mismo. La palabra es la potencia de Dios. Jesucristo, el que nosotros vimos, el que nosotros conocimos, es la potencia con la cual Dios creó al mundo. Y va a decir algo bellísimo, porque estaba en el principio junto a Dios. Y aquí, digamos que aclara una serie de cosas frente a algunos críticos del momento, ¿cierto? Porque algunos decían, mire, Jesús no es Dios. Jesús sí era hijo de Dios, pero por adopción. O sea, cuando él se encontró con el Bautista y todo esto, en ese momento fue que Dios Padre lo adoptó como hijo. Y de ahí en adelante, pues hizo todo lo que hizo. Pero entonces la comunidad jovánica dice, no, señores, Jesús es hijo de Dios desde siempre porque él mismo es Dios y él estaba junto al Padre cuando el Padre estaba creando. Entonces Jesús no vino a aparecer en un punto de la historia por allá lejano, sino que él está iniciando la vida con Dios mismo. Entonces, la palabra estaba en el principio, todo se hizo por ella y nada se hizo sin ella. Por tanto, la realidad entera está inmersa en Jesús y Jesús está inmerso en la realidad entera. Fíjense que aquí hay un concepto de unidad bellísimo. Todos en Jesús y Jesús en todos y definitivamente toda la realidad en Dios. Miren qué belleza. Dice que lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjense que aquí no nos están hablando de la luz solar. Al igual que el texto del Génesis, cuando dice que lo primero que hizo Dios fue crear la luz, ¿no? No nos están hablando de la luz del sol o la luz de las estrellas, porque en el relato de Génesis vamos a ver que después de esta primera luz es que surge el sol y todo esto. Entonces, la luz de la cual nos está hablando el texto bíblico, tanto Génesis como Juan, esta luz inicial, es el sentido de la vida. Es la luz que tiene todo ser humano para direccionarse, es el enfoque, es la vitalidad. Esa es la luz, ¿sí? La capacidad de dirigirnos, la capacidad de darle una concreción determinada a la existencia. Entonces Jesús es la luz de la vida de todos los hombres. Por tanto, Jesús no es una persona cualquiera y eso nos lo va a aclarar el prólogo. Y para aclarar también algunas situaciones en las que probablemente algunos estén todavía confundiendo a Juan Bautista con Jesús, el prólogo nos va a decir, es que mire, vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, pero él vino fue a dar testimonio de la luz, testimonio de Jesús. No era él la luz, sino el que tenía que dar testimonio de la luz. Y más adelante nos va a decir unas cosas bellísimas y es que esa luz, en el versículo 11, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Ahí nos está tratando el prólogo de comentar lo que va a ocurrir en los capítulos 2 y siguientes de todas las pugnas y confrontaciones que va a tener Jesús, ¿no?
Para todos los que la recibieron, ¿qué pasó con aquellos que sí aceptaron a Jesús? Va a decir, los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, los que creen en su nombre. Y el vocablo que se usa en griego aquí para hablar de hijo de Dios es aquel hijo de sangre, el hijo pequeño, ¿cierto? El hijo que sale de tus entrañas. Entonces, esto es bellísimo porque está diciendo desde la entrada del prólogo que aquel que cree en Jesús se hace como Jesús, hijo de Dios, se hace parte de Dios, se hace comunión con Dios. Eso es una cosa bellísima. Y fíjense en el versículo 14 lo que va a decir. Y la palabra se hizo carne. Entonces, la palabra con la que Dios creó que es Jesús no es algo etéreo, se hizo carne. Y la palabra en griego para decir carne es sarx. Y con sarx definimos lo humano, o sea que se hizo vulnerable, bajó a nuestro límite, se hizo como uno de nosotros, no en apariencia, sino en realidad total. Por eso el evangelista Juan se goza en afirmar que Jesús es Dios y es un ser humano real, no en apariencia, porque habían algunas tendencias en la época, sobre todo de finales del siglo I, que decían, no, la humanidad de Jesús fue aparente, él hacía que comía, él hacía que le dolían las cosas, él aparentaba, pero no, pues si era Dios, ¿cómo Dios se va a rebajar a la dignidad humana? De ninguna manera. Pero entonces el evangelista Juan quiere decir, tanto amó Dios al mundo que Él se hizo carne en su Hijo, se hizo como uno de nosotros, con uñitas, con pestañitas, con cabellito, con corazoncito, con lagrimitas, absolutamente con todo lo humano. Se hizo Dios presente en medio de nosotros a través de Jesús. Y dice que puso su morada entre nosotros, puso su tienda, puso su casa en medio de nosotros. Entonces, fíjense que en el prólogo nos están aclarando una serie de cosas bellísimas sobre Jesús y al final nos va a decir que de su plenitud hemos recibido gracia tras gracia, o sea, de Jesús hemos recibido lo máximo, lo mejor, porque si la ley la apreciábamos, que nos llegó por Moisés, Jesús supera esos dones. Jesús lo supera en gran medida porque por él podemos ver a Dios Padre. Entonces, así inicia este prólogo. Maravilloso, ¿verdad? El prólogo es supremamente emocionante. Entonces ahora ya vamos a entrar esta semana inaugural. El día 1 lo tenemos en el testimonio que da Juan el Bautista y está en el capítulo 1, versículos 19 al 34. Por cuestiones de tiempo no vamos a leer todo el testimonio de Juan, pero quiero que nos centremos en el versículo 33 al 34 del capítulo 1, que dice, dando Juan Bautista testimonio de Jesús, dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 35. Al día siguiente, lo que nos da a entender que lo anterior, es decir, todo el testimonio del Bautista fue el día primero. Al día siguiente, es decir, en el día segundo, ¿qué ocurre? La vocación de los primeros discípulos. Entonces, recordemos que el texto nos cuenta que estaba Juan Bautista, ¿cierto?, con sus discípulos y de repente pasa Jesús, así, muy casual, ¿no? Y entonces dice el Bautista, miren, ahí está el Cordero. Y entonces Andrés y otro discípulo, que eran antes discípulos de Juan Bautista, ahora quieren hacerse discípulos de Jesús. Es esa hermosa escena en la que le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, vengan y verán, ¿cierto? Y dice que se quedaron con él. Dice que el texto, en el versículo 40, que Andrés, el hermano de Simón Pedro, eran uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Entonces, en esos versículos, del 35 al 42, se da la llamada de Andrés y Simón Pedro, o que también lo conocemos como Cefas. Fíjense lo que dice el versículo 43. Al día siguiente, entonces ya tenemos el tercer día. ¿Qué pasó al día siguiente? Viene el llamado a Felipe y Natanael. Entonces dice que al día siguiente, en el versículo 43 del capítulo 1,
Jesús quiso partir para Galilea y encontró a Felipe. Jesús le dijo, sígueme. Luego Felipe va y busca a Natanael, recuerdan, y Natanael le dice, ¿qué cuento del Mesías? ¿Acaso algo bueno sale de Galilea? No, ¿qué va? Felipe le dice, venga, venga, camine que le voy a mostrar que sí. Y Felipe lleva a Natanael donde Jesús, es cuando Jesús le dice a Natanael, miren, aquí viene un judío del cual no hay ninguna duda, un judío irreprochable. Y le dice a Natanael, oye, ¿y tú de dónde me conoces? ¿No? Y le dice Jesús, es que yo te vi cuando estaba sentado bajo la higuera. No quiere decir que Jesús vio a Natanael jugando a las escondidas, ¿no? Y que lo ponchó ahí debajo de la higuera y le dijo 1, 2, 3 por Natanael. No, la higuera en el entorno judío significa la Torá, la ley, la palabra. Jesús le dijo, ese es un israelita en el que no hay tacha porque es un hombre que estudia la Torá, que es un hombre que está bajo la palabra. Entonces en Natanael está también simbolizado el pueblo de Israel que vuelve a ser elegido por Jesús para que se reintegre al grupo y con él siga la obra. Entonces en ese tercer día surge el llamado de Felipe y Natanael. Los días 4 y 5 son una prolongación de estas experiencias. Y el día sexto lo ubicamos en el capítulo 2, versículo 1. Mire cómo comienza el capítulo 2. Dice, 3 días después. Entonces ya llevábamos 3, ¿cierto? 4, 5 y 6. O sea que el día de las bodas de Caná es el sexto día. Y ahí pasa el gesto que ya conocemos en el que Jesús convierte el agua en vino, ¿cierto? Y quiero que nos centremos en el versículo 11, donde dice, este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Guárdenme en el bolsillo de su corazón esta expresión, manifestó su gloria, porque esto va a ser clave para entender el final del Evangelio. Con este gesto, con este signo de Jesús, de convertir el agua en vino, se comenzó a manifestar la gloria, la verdadera identidad. Vamos a ver que este signo de Caná de Galilea tiene mucho que ver o es una manera alternativa de contar la crucifixión de Jesús como plenitud de la alianza. Porque recuerden, estamos en una boda. Y las bodas, dentro del contexto judío, también hacen remembranza de las bodas mesiánicas, en donde el pueblo fiel de Israel por fin se va a casar con Dios. La novia es la iglesia, el pueblo, y el novio es Dios, es Yahvé. Entonces, que el milagro de Caná ocurra en medio de una boda y que el agua se convierta en vino, nos está ya lanzando a la parte final donde Jesús desde Jesús va a brotar el agua y la sangre que van a sellar definitivamente esa alianza y ese matrimonio. Bien, entonces, en este punto, digamos que la semana inaugural culmina, pero digamos que aunque culmine, no queda terminada en Punta Roma, no, sino que queda el sexto día abierto, porque como les decía anteriormente, en el sexto día es que Jesús va a actuar y va a hacer todo ese ejercicio de reparación de la humanidad. ¿Cómo se vive entonces el sexto día? Sí, señor, Antonio. Dígame, Antonio. Pero el agua de las tinajas nos puede representar el Antiguo Testamento y el vino ya consumido el Nuevo Testamento, ¿es cierto? Realmente el agua dentro de las tinajas se representan más bien, más que el Antiguo Testamento, las antiguas prácticas de purificación, ¿sí? Porque ¿para qué estaban esas tinajas? Para la limpieza de las manos antes de comer, ¿sí? Entonces, digamos que nos presenta la antigua manera o el antiguo estilo de purificación y de querer estar limpios ante Dios. Entonces, cuando eso se convierte en vino, sí nos habla de esa nueva alianza, donde la purificación va a ser no por las normas rituales anteriores, sino a través de Jesús. Entonces, sí, obviamente nos recoge la superación del Antiguo Testamento, pero concretamente en ese punto de la purificación y del cómo estamos justos o nos justificamos delante de Dios, que no es como se pensaba antes, que era por un esfuerzo personal, ¿no? En el que yo hago muchos sacrificios, no cometo ningún tipo de desagravios con la ley, ¿no? Entonces yo mismo me gano mi salvación. Con Jesús se va a aclarar que la salvación es un don de Dios. Es en ese sentido, Antonio, y gracias por tu pregunta. Gracias, profesora, gracias. Muy bien. Entonces, este sexto día,
que se va a prolongar desde el capítulo 2 hasta el capítulo 19, versículo 30, se va a vivir de una manera muy particular y es a través de los signos que va a orar Jesús. Recuerden que en Juan no hay milagros, sino que hay signos, porque cada signo revela, ¿cierto? Da a conocer algo nuevo en Jesús a nivel de su identidad. Entonces, con cada acción que hace Jesús, con cada signo, se está reparando alguna facultad de la humanidad. Entonces, el primer signo, y son 7 en total, ¿sí? El primer signo son las bodas de Caná. El segundo signo es la curación del hijo de un funcionario real. Recuerden que en los sinópticos se trata de un criado de un centurión, pero en Juan el relato aparece como hijo de un funcionario real que está a punto de morir, dice el texto. Entonces Jesús, a distancia, digámoslo así como sucede en los sinópticos, cura a esta persona enferma y es el lugar, en este relato es el lugar donde se habla de una hora séptima, porque en la hora séptima es cuando este hijo de este funcionario resulta curado. Y entonces los invito a que analicemos lo siguiente. Este hijo de este funcionario estaba a punto de morir y en la hora séptima este niño no muere, sino que retoma la vida. Así que es un indicio que nos da muy camufladito el evangelio de decir que en el séptimo día, que la hora séptima es la plenitud de la vida. Lo que va a hacer Jesús es darnos la vida a plenitud. Y fíjense cómo de manera sutil nos lanza una piedrita el evangelio para que captemos este detalle, ¿no? Entonces desde ahí ya nos va hablando cómo es que Jesús va a actuar en la vida del ser humano, va a darle la vida a plenitud para que el ser humano que está a punto de morir no muera, sino que tenga vida en abundancia. Tercer signo, la curación del paralítico en la piscina de Betesda. El cuarto, la multiplicación de los panes. Quinto, curación del ciego de nacimiento. Sexto, reanimación de Lázaro. Prefiero utilizar el término reanimación y no resurrección para dejar el término resurrección exclusivo para Jesús, porque lo que ocurre con Lázaro es la reanimación del cadáver, ¿no? Porque Lázaro eventualmente, desde su biología, pues iba a morir de nuevo. Pero digamos que con el gesto que obra Jesús en la vida de Lázaro, es un gesto para decir que Jesús es capaz de devolvernos no solamente esta vida biológica, sino la vida verdadera, la vida eterna, la vida con Dios. ¿Bien? Entonces, y el último signo es el agua y sangre que brotan del costado de Cristo muerto en la cruz. Entonces, fíjense cómo el primer signo con el último se conectan formando una especie de bloquecito, de corchetico. Y a la luz de estos signos que enmarcan, encontramos estos signos al interior del texto del Evangelio que nos van a ir revelando cómo Jesús va recreando, sanando la humanidad. Ahora, entre los discursos que están intercalados entre signo y signo, que ustedes pueden ver, por ejemplo, vamos al capítulo 5, versículos 1 al 18. Vamos todos al capítulo 5, 1, 18, ahí en Juan, y ustedes van a ver que de versículo 1 al 18 está el relato del signo como tal, ¿cierto? Entonces Jesús cura a este hombre paralítico, que eso tiene también un significado muy interesante, porque el tiempo que está el hombre postrado, los 38 años, equivalen a los años en los que el pueblo de Israel le dio vueltas, estando ya cerquitica para entrar a la tierra prometida. Ese tiempo, 38 años, le duró dando vuelticas a la montaña para poder entrar a Israel, allá eso nos lo relata el libro del Deuteronomio. Deuteronomio 2.14, para los que quieran ir a mirar Deuteronomio 2.14, nos va a decir que 38 años duró el pueblo de Israel dando vuelticas. ¿Será que entro o que no entro? ¿No? Era un periodo de duda en que no se atrevía a aprovechar el regalo que Dios le estaba dando. Y entonces me van a decir, oye, y no eran 40. Claro, según el texto, 2 años duró la travesía de Egipto hasta ese punto antes de ingresar a la tierra prometida. Pero como hubo dudas por parte del pueblo de Israel, Dios dijo, ok, entonces devuélvanse y hasta cuando aprendan a confiar, ahí sí van a entrar. Y entonces con este paralítico de la piscina de Betesda, que lleva 38 años esperando que alguien lo lance a las aguas, Jesús le da la misma pregunta. ¿Quieres curarte o no? Levántate, toma la decisión. Entonces, en el versículo 19 hasta el versículo 47, fíjense todo ese discurso que va a haber. Entonces, esta va a ser la dinámica que va a manejar el evangelista de signo, discurso, para profundizar en esto del sexto día, de cómo el Señor recrea a la humanidad, quitando sus parálisis, quitando sus cegueras,
quitando las hambres que pueda tener, quitando la muerte o los signos de muerte que pueda tener alrededor. Entonces, fijémonos que este evangelio está tan bien construido que el que lo lee y hace parte de la comunidad capta de una. Por eso les decía yo en la clase anterior que este evangelio era de expertos para expertos, de gente versada en la palabra. No era para cualquier cristiano que apenas estaba iniciando, sino era para personas que sabían de lo que se les estaba hablando. Ahora, ¿cómo llega el día séptimo? ¿Cierto? Este día séptimo, que es la plenitud, llega con la descripción de los últimos momentos de vida de Jesús y se va a hacer al mismo estilo de cómo inició el Evangelio. Así como el Evangelio inició con una semana inaugural, el Evangelio va a terminar con una semana de plenitud o una semana de broche de oro, donde el día séptimo va a ser rimbombante, va a ser espectacular. Perdón. ¿Cuándo inicia este séptimo día? Vamos todos rápido, rápido, rápido al capítulo 12. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan inicia este séptimo día. Y el texto nos va a dar unas pildoritas para que lo captemos. Entonces, ¿ya estamos en el capítulo 12? Bien, yo espero que sí. Entonces, en el capítulo 12, mire cómo inicia el capítulo 12. Dice, 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la Pascua. Quiere decir que yo estoy ya en ese día primero, ¿cierto? Y 6 días después será Pascua. Entonces, cuando sea Pascua va a ser el día séptimo. Y esta última semana, ¿qué nos va a narrar? La llegada de Jesús a Jerusalén, donde finalmente va a entregar su vida por todos nosotros. Para el evangelista Juan, Jesús iba y venía continuamente a Jerusalén a causa de las fiestas que se celebraban allí. En los evangelios sinópticos, en Marcos y en los sinópticos tenemos una sola ida de Jesús a Jerusalén, cuando ya pues está en su vida pública, ¿no? Jesús comienza a trabajar en Galilea, de ahí pasa a la región de Judea y llega finalmente a Jerusalén. Pero para Juan, Jesús ya había ido y venido varias veces a Jerusalén. Y la última vez que va a Jerusalén es para entregar su vida, para poder hacer el sacrificio final y poder llevar a la plenitud el proceso de la creación, que inició, valga la redundancia, en el inicio de los tiempos y va a ser pleno con el sacrificio de Jesús. Y cuando digo pleno no quiere decir que se acabe, sino que ese milagro de la creación se va a seguir prolongando. Bien, entonces en el capítulo 12, como les digo, nos dice, hay 6 días antes de la Pascua. Entonces allí comienza esta última semana de Jesús, ¿no? El día segundo, ¿cuál sería? El momento de la entrada a Jerusalén. El mismo texto lo dice. Miren en el capítulo 12, versículo 12. Al día siguiente, o sea, después de que ocurre este bello gesto de la unción en Betania, que no lo vamos a ver hoy, sino que lo vamos a ver en 8 días cuando hablemos de las mujeres en el Nuevo Testamento. Ahí lo vamos a explicar a profundidad. Después de que ocurre todo este hecho bonito en el que María de Betania, la hermana de Lázaro en el Evangelio de Juan, unge a Jesús, dice que al día siguiente él llega a Jerusalén. Entonces vamos ya en el segundo día. Luego van a venir unos días en los cuales Jesús está oculto, que van a ser los días 3 a 5. Entonces eso lo vamos a ver en el capítulo 12, versículos 33 al 36. Entonces allí Jesús, como siempre, está con una disputa fuerte con los judíos porque los judíos están que te creo, no te creo, tú dices la verdad, pero es que es como muy pesada o realmente no es la verdad lo que dices. Entonces estaba en continua pugna y eso llega hasta el momento final. Entonces, después de estos versos, fíjense lo que dice el versículo 36. Esto lo dice Jesús. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Dicho esto, se marchó Jesús y se ocultó de ellos. Fíjense que esto es una cosa muy bonita, un juego de palabras y de simbolismo muy interesantes, porque esto nos remite a qué cosa? Al prólogo, ¿se acuerdan? Donde la luz era la vida, ¿cierto? Entonces Jesús les está diciendo, mientras tengan la luz, crean en la luz, mientras me tengan a mí, créanme, porque va a llegar momentos en los cuales no va a ser tan fácil acceder a mí, por todo lo que se viene en adelante, ¿no? Dentro de la lógica del evangelio, que va a ser ya la pasión como tal. Y dice que después de que les dio este consejo, él se ocultó. Hubo unos días en que esa luz se resguardó un poco. Después de eso hay un comentario del evangelista, muy breve,
Y en el verso 44 retoma Jesús la palabra, ¿no? Y hace todo un discurso que también nos va a hacer recordar muchas cosas que se dijeron en el prólogo y muchas cosas que Jesús ha dicho ya en sus discursos. Pero entonces, quiero que veamos concretamente en los versículos 44, dice, Jesús dijo a voz en cuello, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me vea a mí, ve a aquel que me ha enviado. O sea, aquí ya Jesús está planteando, si tú crees en mí, tienes acceso al Padre, lo podrás ver y podrás entrar en comunión con Él. Y en eso consiste en la revelación en parte de la gloria, que la vamos a tener en los versículos como tal, 36 y 37, ¿no? Que nos habla de esa gloria que se va a revelar de Jesús. ¿Se acuerdan que les dije que tuvieran el trocito de la gloria, ¿no? De la expresión de la gloria del signo de Cana en el bolsillito del corazón. Pues bien, aquí vamos a comenzar a ver que comienza a ser un eco mayor, un eco mayor. Fíjense, por ejemplo, en lo que les dice Jesús a los griegos que lo buscan en este punto final, ¿no? En el capítulo 12, versículos 23. Dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, en este acercamiento al día séptimo es el momento de mostrar esa gloria, aquella gloria que se nos anunció desde el prólogo, que se nos anunció también en las bodas de Caná y que en la cruz va a ser plena. Ahora, ¿cuándo llega el día sexto? Dentro de esta última semana inaugural, en el lavatorio de los pies. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, dice 3:1, quiere decir que un día antes de la Pascua. Ahí va a comenzar a ser ese día sexto que nos va a preparar para el día séptimo. Todavía no hemos llegado al séptimo, ¿bien? Entonces, en ese día sexto, Jesús hace el signo más grande de cómo quiere mostrar la recreación de la humanidad, y es con el lavatorio de los pies y la última cena. Y va a haber un gesto bellísimo porque Jesús va a decir, si no se lavan los pies, si no se dejan lavar los pies por mí, no van a tener nada conmigo, o sea, no van a ser de mi grupo. Por tanto, tener la actitud de Jesús para con los hermanos nos convierte en verdaderos discípulos. El verdadero discípulo se reconoce por el amor. Entonces, en este día sexto ocurre este lavatorio de pies, la última cena, estoy hablando dentro de la lógica del Evangelio de Juan, ¿cierto? Y el arresto de Jesús. Vamos al capítulo 13, versículo 30, que en ese verso nos van a decir el momento exacto en el que Judas sale del lugar donde están celebrando la cena y nos va a decir qué tiempo cronológico o más bien atmosférico se estaba viviendo. Dice el verso 30, en cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Es decir, que recordemos lo que vimos en el capítulo 12, ¿cierto? De que Jesús se ocultó por unos días. Esto va a tener un cierto eco en el que era de noche cuando Judas sale, ¿no? Y comienza el tiempo aparente de las tinieblas, el tiempo aparente en el que el mal va a ganar, aparentemente. Y es como si en este punto el Evangelio nos hiciera una especie de, recogida de una de todos los procesos de fe de Israel. Nos recoge desde el momento de la creación y nos lleva quizás al punto inicial, donde todo era caos, donde todo estaba oscuridad, donde aparentemente nada podía estar ordenado. Y nos remite también al momento del pueblo, al momento en el que está a oscuras porque no han sido capaces de ver la luz. Aparentemente, el caos no tiene solución, las tinieblas no tienen opositor, aparentemente. Pero el mismo evangelista se va a encargar de ver cómo de esa noche va llegando poco a poco la luz hasta que todo centellea de una claridad impresionante, porque la vida de Jesús vence por completo las tinieblas. Entonces, dice que era de noche cuando Jesús lo arrestan. Y si vemos en 18:3, nos van a contar pues el arresto de Jesús. En 18, versículos 1 al 3, nos dice que dicho esto, o sea, después de todos los discursos que Jesús dio después de la última cena, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, aún en la noche, ¿no?
donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le iba a entregar, conocía el sitio porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, se presentó allí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Entonces ahí es cuando ya sucede todo el momento del arresto, ¿no? ¿Cuándo va a iniciar ya por fin ese día séptimo? Cuando llevan a Jesús ante Pilato. ¿Cómo lo sabemos? Vamos al capítulo 18, ahí en el mismo 18 vamos al versículo 28. Dice, recordemos que a Jesús lo apresan en la noche, ¿no? Dice el versículo 28 del capítulo 18. De la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Entonces aquí ya estamos entrando ese día séptimo. Fíjense que la entrada triunfal al día séptimo no es una entrada triunfal como nosotros lo esperaríamos, ¿no? Ay, que Jesús desenmascaró a todos y no sé qué. No, fíjese que es la entrada del Mesías sufriente, del Mesías que se entrega pero con total conciencia y a plenitud y con un amor desbordante. Porque desde el capítulo 13, en el lavatorio de pies, nos dijo el evangelista, que habiendo llegado Jesús a este punto y habiendo amado hasta el extremo, entonces Jesús en este momento es movido por un amor al extremo, un amor radical. Jesús entra al día séptimo con la protección del amor radical. Esto es bellísimo. Y entonces este día séptimo va a llegar a su explosión gigante, va a llegar a la plenitud, al verdadero descanso de la creación en Dios cuando Jesús está en la cruz y pronuncia esto en Juan 19, 28, 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, este es el día séptimo, este es el día de la plenitud, donde Jesús cumple todo lo que vino a hacer, recrear al hombre, completar ese proceso de la creación. ¿Y cuál es el sello? El espíritu. Jesús entrega todo, Jesús se vació completamente y entregó el espíritu como herencia a la humanidad, su espíritu como herencia. Entonces dice que aquí la comunidad joánica nos está diciendo una cosa bellísima. El maestro nos legó todo, todo, pero de manera especial su propio aliento para que podamos vivir como él. Esto es bellísimo, hermanos, y a veces no nos queda tiempo de profundizar en esto. Nosotros, gracias a ese sacrificio en la cruz de Jesús, podemos sentir que respiramos a Dios, respiramos en Dios. El mismo espíritu de Jesús nos habita y por eso ese espíritu nos revela y nos ayuda a entender qué nos dice el Maestro y nos conduce hacia el Padre. Este es el día séptimo. Esa es nuestra plenitud. Contemplemos un momento esta imagen del crucificado. Para muchos, esta imagen es imagen de derrota. Incluso para algunos contemporáneos de Jesús lo fue así, ¿cierto? La derrota, todo lo que dijo e hizo quizás quedó para algunos culminado aquí en la cruz, pero para Dios y para esta comunidad, especialmente esta comunidad joánica, esto se llama victoria. La cruz se llama trabajo bien hecho. La cruz se llama fidelidad extrema, porque aquí se completó la obra que inició Dios desde el principio de los tiempos, que el hombre fuera imagen y semejanza de Dios, porque su espíritu está dentro de la humanidad. En la cruz, queridos hermanos, es que nosotros debemos buscar el ser imagen y semejanza de Jesús, de Dios, a través de Jesús. No en las cosas rimbombantes y solo en la victoria, ¿no? Donde no hay luchas, es en la cruz, donde aprendemos a ser imagen y semejanza de Dios, porque ahí se cumple este bello proyecto salvífico de Dios para con nosotros. Las tinieblas no vencieron a la luz y la vida se queda para siempre de nuestro lado. Entonces, aquello que comenzó tan turbulento cuando era de noche, con Jesús en la cruz se volvió el día más esplendoroso. Sí, incluso ahí, en ese momento que fue tan penoso, tan doloroso, ahí la luz comenzó a despuntar.
Ahí comenzó a sentirse el día séptimo. ¿Y ahora qué pasa? Llega la nueva creación, ¿cierto? Ahí llega la nueva creación y la historia no acaba aquí, la historia se prolonga. Miren esto. ¿Esto de qué nos habla? Piensen en las estaciones del año. Esto nos habla de primavera, del momento en el que la vida se renueva. Así que la vida en Jesús, la plenitud de la creación, es como vivir una primavera permanente, donde la vida todo el tiempo está comenzando, se está renovando, está tomando fuerza. Nuevamente, así como la misma naturaleza toma fuerza, la vida del cristiano en Jesús retoma sus bríos, retoma su dirección y no se queda quieta, se prolonga. Entonces la resurrección es el primer día de la nueva creación. Pudiéramos decir que es el octavo día de la semana o bien el primero de la nueva creación, donde ya no hay caos, donde la vida de Jesús es la que nos dirige, porque recuerden que la luz, la vida es el sentido, es el norte, es el enfoque, es la capacidad de estar integrados en Dios. Entonces esta nueva creación va a ser una creación nueva, con Dios de amigo, con Dios de la mano. Y aquí sucede algo muy bonito, y es que el evangelista relee esta escena a la luz del cantar de los cantares. Algunos sabios dirán que el Evangelio de Juan es un midrash, es decir, una reinterpretación del texto del cantar de los cantares, donde la iglesia busca o la comunidad de Jesús busca apasionadamente al novio, al amado, que es Jesús el Maestro, y el pueblo, como la novia, busca apasionadamente a su amado hasta que lo encuentra. Entonces, le pido el favor a Rita Dela, si está por ahí, que por favor proclame Cantar de los Cantares en el capítulo 2, versículos 10 al 14. Con mucho gusto, Alejandra. Gracias. Habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, preciosa mía, vente. Mira, el invierno ya ha pasado, las lluvias han cesado, se han ido, brotan flores en el campo, llega el tiempo de los cánticos, el arrullo de las tórtolas se oye en nuestra tierra. En la higuera despuntan las yemas, las vides abundantes perfumean. Levántate, amada mía, hermosa mía, vente. Paloma mía, en las grietas de las rocas, en el escondrijo escarpado, déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz. Es tan dulce mi voz, es tan fascinante tu figura. Muchas gracias. Ahí vemos entonces toda la situación del amado que busca a la amada después del peligro. Entonces, el Evangelio de Juan lee la escena de la resurrección o construye la escena de la resurrección y el encuentro de Jesús con María Magdalena, teniendo como telón de fondo Cantar de los Cantares. La Magdalena representa a la iglesia que está en búsqueda de su amado, en búsqueda de su Señor. Y su Señor también la está buscando y le dice, ven, déjate ver porque ya pasó el peligro, ya pasaron las tinieblas, ahora comienza la vida. Rita Dela, por favor, el capítulo 3, versículos 1 al 5. Con mucho gusto. En mi cama por la noche buscaba el amor de mi alma, lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y tomaré y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas, buscaré al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen ronda por la ciudad. ¿Han visto al amor de mi alma? En cuanto los hube pasado, encontré el amor de mi alma. Lo abracé y no lo solté. Hasta meterlo en mi cama, en mi madre, en mi casa, en mi madre, en mi alcoba, de la que concibió. Les conjuro, muchachas de Jerusalén, por las gacelas y las ciervas del campo, que no despierten ni desvelen al amor hasta que a él les plazca. Muchas gracias. Entonces veamos que este texto nos recuerda perfectamente la escena de María Magdalena llorando junto al sepulcro
Y le preguntan los ángeles, ¿no? ¿A quién busca, mujer? ¿Por qué lloras? Ellas se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Estoy en el capítulo 20, versículos 11 y siguientes del Evangelio de Juan. Dice, estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo, Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Replicó Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor, y le repitió las palabras que Jesús había dicho. Entonces, fíjense que el evangelista, teniendo como telón de fondo Cantar de los Cantares, reconstruye esta escena bellísima de la resurrección de Jesús. A la luz de los testimonios, al interior de la comunidad cristiana, desde ya tempranos años, ¿no? Años 40, incluso antes, ¿no? Que entre las primeras apariciones que había realizado Jesús a sus discípulos, pues estaba María Magdalena. De hecho, a las mujeres fueron a las primeras que Jesús se les apareció. Entonces, valiéndose de esto, de este testimonio creíble y real al interior de la comunidad, Juan reconstruye y reelabora todo un relato bellísimo para dar a entender que Jesús quiere hacer una alianza, unas bodas eternas con la humanidad entera. Y así como la obra creadora, allá en Génesis, inició con una pareja, ¿se acuerdan? Adán y Eva, o varón y mujer. El Evangelio de Juan inicia también con una primera pareja, Jesús y María. En el texto la referencian como la madre de Jesús, pero hace referencia a la mujer con mayúscula, esta mujer que es capaz de pisar la cabeza de la serpiente y la mujer que llevará también a plenitud, ayudará a llevar a plenitud la obra de Dios. La mujer en las bodas de Cana, María representa a la mujer creyente que impulsa, que despierta la obra creadora, la obra salvífica. Y al final, María Magdalena con Jesús representa a esta nueva pareja que va a dar origen a una nueva humanidad. María Magdalena representa a la iglesia, a la comunidad creyente. Jesús, lógicamente, es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Y unidos van a dar origen a una humanidad distinta, una humanidad que sea realmente casa de Dios, casa donde se experimente a Dios. Esto es bellísimo, ¿verdad? En 8 días veremos, vamos a volver sobre este relato y analizaremos el papel de María Magdalena en las comunidades como maestra y formadora. Y también analizaremos el papel de Marta de Betania y de María de Betania. Les dejo ese bocadito ahí para que se antojen. ¿Listo? Ahora, miren, hasta ahora vimos la primera línea. La otra línea va a ser más ágil, no se preocupen. La primera línea fue la creación. Entonces vimos cómo todo el texto del Evangelio nos llevó en esa tónica, ¿cierto? Jesús vino a completar la obra creadora del Padre. Ahora, la otra línea en la cual se ensarta el Evangelio de Juan es la línea de Pascua Alianza. Si la línea teológica de la creación nos permitió entender la cronología, ¿cierto? Y el lente interpretativo para comprender a Jesús, la Pascua Alianza nos va a permitir captar la profundidad del sentido salvífico de la obra de Jesús. Entonces, así como la línea teológica de la creación hacía reminiscencia a la acción de Génesis, la reminiscencia que va a hacer Juan de Pascua Alianza nos va a remitir al Éxodo y nos va a remitir a figuras importantísimas a la luz de la alianza del pueblo de Israel, concretamente Abraham, Jacob y Moisés. Entonces, en múltiples lugares se nos va a anunciar que Jesús es el Cordero de Dios y que se sacrifica en el momento de la Pascua. Eso nos lo va a decir incansablemente el evangelista. Nos va a decir que a través de Jesús cruzamos las aguas para poder saltar del pecado a la gracia, así como Israel cruzó las aguas del Mar Rojo, del Mar de los Juncos, para poder salir de la esclavitud en Egipto. Jesús es esa nueva agua abierta que nos permite cruzar hacia la libertad.
la cruz de Jesús se convertirá en el nuevo Sinaí, donde vamos a recibir la nueva ley. Y la resurrección es la vida en alianza eterna para siempre. Entonces, fíjense cómo los elementos de la creación y Pascua Alianza van a estar un poquito unidos, concatenados, pero este matiz de la Pascua va a tener una fisonomía muy fuerte, muy particular dentro del Evangelio. ¿Cómo también se va a notar? Con la permanente alusión de Juan respecto a las fiestas judías. En el texto se nos nombra Pascua, se nos nombra Pentecostés, aunque no directamente, pero según los estudiosos, cuando Jesús habla con Nicodemo, presumiblemente es en la fiesta de Pentecostés, porque según la costumbre, en esa fiesta, en las noches se estudiaba toda la Torá, se pasaba la noche meditando la Torá y haciéndose preguntas entre maestros. Entonces, como Nicodemo va a buscar a Jesús de noche y le hace preguntas profundas sobre la ley, presumiblemente esté hablando de la fiesta de Pentecostés. Está la fiesta de Hanukkah o de dedicación del templo, la fiesta de las tiendas, que era una fiesta que rememoraba el tiempo en que Israel estuvo caminando por el desierto. Entre otras, estas son las fiestas principales que se nombran allí en Juan. Pero la Pascua va a tener una relevancia importante. Pero entonces, ¿por qué a Juan le interesa nombrar las fiestas y por qué a Juan le interesa poner a Jesús como en versus con Abraham, con Moisés y con Jacob? Para mostrar que Jesús no solamente es superior, sino que sustituye. En Jesús hay una sustitución de todas estas fiestas y todos estos personajes, porque Jesús es la plenitud. En Jesús alcanzamos lo máximo. Entonces, en el prólogo vemos estos elementos de Pascua y alianza, con los paralelos que se nos plantean con luz y tinieblas. Esto nos hace recordar cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y según el relato, según la experiencia espiritual de la comunidad, ellos sienten que hay una columna de fuego que les ilumina en la noche, en el camino, y una nube que se posa sobre ellos para guiarles el camino en el día. Entonces, la luz y las tinieblas, en el prólogo de Juan, vienen a hacer alusión a estos elementos guía que le sirvieron a Israel cuando salió de la esclavitud en Egipto. También el hecho que en el prólogo se diga que la palabra puso su tienda, su morada entre nosotros, está haciendo alusión a esa tienda del encuentro que se construyó en pleno desierto, cuando Israel apenas iba de camino a la tierra prometida. Y en esa tienda, todo aquel que quería consultar a Yahvé, que quería consultar a Dios, podía ingresar. Entonces Jesús se volvió el acceso directo al Padre. Eso es lo que quiere decir Juan en el prólogo. Jesús se volvió nuestra tienda del encuentro, la mejor tienda del encuentro, porque Jesús está en toda la humanidad. Incluso en la medida en que yo me acerco a la humanidad con benevolencia, con total transparencia, con total amor, tengo la posibilidad de encontrarme con Jesús y con Dios. La humanidad es tienda del encuentro con Dios. ¡Qué belleza! Y en el prólogo también se nos va a hablar de ley y gracia, ¿cierto? Que la ley y gracia nos vinieron por Moisés y la verdad nos vino por Jesús. Entonces Jesús supera con creces a Moisés. A lo largo del Evangelio, el testimonio del Bautista también nos va a decir, miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? En el capítulo 1, versículo 29 y en el versículo 36, cuando le señala a Andrés y al otro discípulo, mire, ahí va el Cordero de Dios, ¿no? En el diálogo con la samaritana, Jesús es puesto en comparación con Jacob, pero como un elemento superior, porque Jesús da un agua viva, diferente a lo que hizo Jacob. Jacob dio un pozo para su gente, ¿cierto? Pero Jesús va a dar el agua de la vida eterna. En la curación del paralítico de Betesda, ya se los comenté, es el signo de la entrada triunfal por fin a la tierra prometida. Jesús le está invitando a este paralítico que representa al pueblo que está paralizado por el pecado a que de una vez por todas se decida a cruzar las aguas y que se inserte en la vida nueva de la vida prometida en Dios, ¿no? En la multiplicación de los panes también hay una alusión al Éxodo y la Pascua, y se compara a Jesús con Moisés, sobre todo en el discurso, después del versículo 14, en el capítulo 6. Va a haber un discurso muy importante en el que Jesús va a decir, Moisés no les dio el pan del cielo, yo soy el verdadero pan del cielo. Entonces Jesús es superior a Moisés. Y en la multiplicación de los panes ocurre algo muy lindo y es que Jesús lleva a sus seguidores de una localidad que es la tierra de Israel a otro lado. Entonces como quien dice, rompe fronteras y los lleva al lugar de la libertad. Y más adelante Jesús también va a ser comparado con Abraham, porque algunos dicen, este hombre dice cosas como si se sintiera pues hijo de Dios, en realidad es un blasfemo, ¿no? Y Jesús va a decir, es que yo existo antes que Abraham, y va a haber toda una discusión en torno, ¿no? Entonces lo encontramos en el capítulo 8
versículos 31 al 59. Entonces, fíjense cómo a lo largo de todo el texto, el tema de Pascua Alianza también nos va a ir direccionando sobre quién es Jesús. Jesús es el que va a sellar la alianza a plenitud con el Padre a través de su sacrificio, porque Él es el Cordero. Simplemente por información, la palabra Pascua aparece un total de 10 veces en todo el texto, y eso es un número muy importante para una sola palabrita dentro de un texto bíblico. Aparece 10 veces. Pascua, 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 Pascua. Es como si tuviéramos una canción y de fondo estuviéramos escuchando un mensajito interno. Entonces, mientras leemos el Evangelio, el evangelista nos va diciendo Pascua, todo tiene que ver con la Pascua, todo es para que ocurra la Pascua, todo es para que vivamos Pascua. Jesús es la Pascua. Entonces, todo es Pascua. Entonces, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 19, verso 14, se habla de Pascua, Pascua, Pascua. Jesús es aquel que nos permite acceder al Padre porque gracias a Él somos liberados del pecado y somos purificados. Ahora, los invito a que veamos un gesto encriptado muy bello en el que Juan nos va a gritar mucho más fuerte, Pascua, 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 redención. Vayamos rápido, rápido, rápido al capítulo 19 del Evangelio, versículos 38 al 40. ¿Listo? Juan capítulo 18, 38, 40. Ahí está relatado el momento en el que Pilatos dice, bueno, ¿le suelto a Barrabás o le suelto a Jesús? ¿No? Entonces, en el verso 40 va a decir Pilato, perdón, en el verso 39, concretamente. ¿Queréis, pues, que os ponga en libertad al rey de los judíos? Pilato estaba haciendo referencia a Jesús. Ellos respondieron a gritos, a ese no, a Barrabás. Y el mismo texto va a decir, entre paréntesis, Barrabás era un bandido, para hacernos captar a los lectores como la dimensión de la confusión que vivía el pueblo, que prefirió la libertad de una persona que no estaba acorde al amor y prefirió condenar al amor que ellos no habían sido capaces aún de ver. Entonces, sin saberlo, los judíos terminaron eligiendo al cordero correcto para la expiación y la libertad real. Ustedes me van a preguntar, ¿cómo así que al cordero correcto? Resulta que si ustedes van al Levítico, al libro del Levítico, en el capítulo 16, versículos 1 al 34, allí se nos narra el ritual de la fiesta de la expiación, la fiesta de la purificación. Y esta era una fiesta muy importante para Israel porque era la fiesta en la que todo el mundo quedaba a paz y salvo con Dios y con su pueblo, con sus hermanos. Entonces era un día en el que había que hacer un despojo total del mal, en el que teníamos que pedirnos disculpas, en el que teníamos que perdonarnos para que Dios pudiera también a nosotros perdonarnos. Eso vivía Israel con esa fiesta de la expiación. Y entonces el ritual era bien particular. Ahí les dejo la cita para que ustedes en casa lo lean, por tiempo no alcanzamos a leerlo, es Levítico 16, capítulo 1, capítulo 16, versículos 1 al 34 del libro del Levítico, para que lean bien, pero yo se los voy a resumir ahora. ¿Qué nos dice el texto del Levítico? Que para esa fiesta de la expiación, entonces dice el Señor, van a escoger 2 machos cabríos, entonces ahí están los 2 machos cabríos. Entonces el sacerdote va a echar las suertes para ver qué función le corresponde a cada carnerito, a cada machito cabrío. Entonces, a uno le va a caer la suerte de ser el carnero que se va para Azazel. Azazel hace referencia a una creencia que tenían los judíos y algunos contemporáneos de que en el desierto habitaban espíritus impuros, ¿no? Entonces digamos que Azazel era como el nombre de uno de esos espíritus inmundos, digámoslo así. Entonces, el sumo sacerdote tenía que echar a suertes, ¿no? Entonces, ¿qué carnero iba a ser entregado a Azazel y qué carnero, perdón, iba a ser entregado a Yahvé, a Dios? Entonces, una vez echadas las suertes, ¿qué le pasaba a este cordero que iba a ser destinado para Yahvé? Era sacrificado en el altar y con la sangre de este macho cabrío se santificaba el altar y absolutamente todo el objeto del culto para liberarlo del pecado que había cometido el pueblo. Liberar el altar para que absolutamente todo quedara libre de pecado. Entonces, el carnero que era sacrificado en honor a Yahvé era un carnero de
reconciliación, de perdón, de volvamos a entrar en amistad, para que el pecado quede fuera de esta atmósfera, ¿bien? ¿Y qué pasaba con el otro carnerito, el que se entregaba a Azazel? Entonces había una persona, ¿no? Ese se dejaba vivo, no se mataba, se dejaba vivo, ¿sí? Y entonces el sacerdote, ¿qué hacía? Ponía las manos en el animal y confesaba de boca todos los pecados del pueblo. Entonces comenzaba a decir adulterio, corrupción, maltrato a la viuda, violaciones, manipulación de las balanzas, bueno, en fin, absolutamente todos los pecados del pueblo los decía de boca el sacerdote con las manos puestas en el carnero, haciendo el gesto de que todo lo que él decía de pecados iba a ser cargado sobre ese animal. Una vez terminaba el sacerdote de hacer esta confesión, ¿qué pasaba con ese animal? Había un encargado que lo llevaba al desierto y lo soltaba para que Azazel hiciera lo que quisiera con él, para llevarlo a la perdición, mejor dicho, y que el pecado quedara totalmente fuera del pueblo y no regresara nunca, que fuera destruido. Entonces, fíjense que esto es algo muy particular porque tiene que ver con lo que pasa en el momento en que Pilato le pregunta al pueblo a quién quiere que le libere, a Barrabás o a Jesús. Prácticamente el eco de esa expresión está aquí en ese texto del Levítico. Se está preguntando, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿A quién les libero? ¿Mm? Entonces, miremos una cosita interesante. El nombre de Barrabás es un nombre interesante, porque Barrabás es un nombre del hebreo, ¿sí? Y cuando lo miramos etimológicamente significa hijo del papá, Bar-Abá. ¿Sí? Bar es hijo, Abba, padre o papá, ¿cierto? Papito, si queremos decirlo así. Entonces, este Barrabás, cuando es liberado, no trajo libertad. Ahí, excúsenme la redundancia. Su liberación no trajo libertad. Carmen, me preguntas que ese rito era cada cuánto tiempo? Cada año, Carmen, cada año. Sin embargo, voy a corroborar, porque no, sí, es cada año, sí señora, es cada año que se hace ese rito, que es diferente a lo que hablábamos en la clase pasada del jubileo, ¿no? Es diferente, pero este rito de la expiación se realizaba cada año, como el resto de las fiestas en el entorno judío, cada año se celebraba, ¿bien? Entonces, esta liberación de Barrabás no trajo la libertad. Y curiosamente Jesús, que es el Hijo de Dios verdadero y que lo normal era haber pedido su libertad, con su condena se hizo fuente de expiación y liberación del pecado. Entonces en Jesús la función de estos dos machos cabríos se unen. Jesús lleva a la plenitud la expiación completica. Jesús con su sangre nos reconcilió, porque Jesús fue ofrecido al Padre, ¿cierto? Jesús con su sacrificio nos reconcilió con el Padre y nos declaró puros, nos declaró libres de pecado. Y adicionalmente fue crucificado fuera de la ciudad, fuera del pueblo, como aquel macho cabrío que era sacado del pueblo para que el pecado no regresara. Jesús hizo eso. Y recordemos lo que decía Juan Bautista, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese quita en griego es el que arroja, el que saca, el que expulsa el pecado del mundo. Entonces fíjense que Jesús asume esa función completa de la expiación y nos devuelve la amistad con Dios. Por eso, ya para terminar, Jesús nos recrea con el perdón, ¿cierto? Y una manera muy bella en la cual vemos cómo recrea es con la escena en discusión que Antonio tenía ganas de analizar, ¿cierto? Que es la pericopa de la mujer adúltera o hallada en adulterio, que corresponde a Juan 7:53 al capítulo 8, verso 11. Entonces, antes de entrar en el texto concretamente, vamos a recordar algunos elementos que ya esbozamos en la clase anterior. Esta es una perícopa flotante, ¿sí? Que ha estado en diferentes textos o en diferentes cuerpos de los evangelios canónicos. A los papiros más antiguos, ubican esta perícopa en las copias que hay del Evangelio de Juan. Los más antiguos, las copias más antiguas, atestiguan que ese texto está en Juan. Otras, un poco más tardías,
expresan o ubican este texto de la mujer sorprendida en adulterio en Marcos, por ejemplo, después de Marcos 10:1-12, en donde se habla sobre el repudio de la mujer, ¿no? Que si es lícito repudiar a la mujer, con toda esta cuestión del divorcio y demás. Otros papiros tardíos lo ubican en Lucas, luego de la parábola de los viñadores homicidas. Pero dicen los investigadores, el hecho de que el texto esté como tan repartido y haya muchas copias de él mismo en varios textos del Evangelio, implica que la perícopa como tal, que el segmento como tal es muy antiguo. Y el hecho de que los papiros más antiguos la ubiquen en Juan, nos quiere decir que el primer lugar donde esta aparece es en Juan. ¿Sí? Es el primer texto que la ubica allí. Pero el hecho de que sea una perícopa flotante quiere decir que el texto estaba como a disposición, ¿no? de las comunidades redactoras. Ahora, este autor, Chris Cate, es el que les digo que afirma que la pericopa fue originalmente puesta en Juan y ya quizás copistas posteriores, en un deseo quizás de armonizar los textos, pues las ponen en Marcos, las ponen en Lucas. De igual manera sabemos que los textos más antiguos de Marcos y los textos más antiguos de Lucas, las copias más antiguas, no incluyen la perícopa de la mujer sorprendida en adulterio. Entonces, muchísima más razón para afirmar que es una perícopa que aparece primero como tal en el Evangelio de Juan. Pero al ser una tradición suelta, ¿sí? Quiere decir que probablemente no era un relato que estuviera en los entornos canónicos o que estuviera ya incluida en los textos canónicos, sino que llegó por una fuente distinta al redactor de Juan. Y cuando el redactor de Juan conoce este relato, se encuentra con este relato, pudo haber sido quizás en su paso por Jerusalén o en su paso hacia el norte, pero quizás tiene mucho más sentido que sea un texto al cual accede la comunidad redactora de Juan cuando estaba en los entornos de Jerusalén, pues al ver la envergadura y la potencia que tiene ese texto, pues decide ubicarla en el evangelio que está construyendo. Esa es una hipótesis de Fray William Vázquez. Él hizo su tesis doctoral precisamente en esta perícopa. Se encargó de hacer todo un estudio fuerte, fuerte, fuerte en las copias, las tradiciones, las adiciones, los cambios de solamente ese texto. Entonces, si lo quieren buscar, Fray William Vázquez es el autor de esta última hipótesis que les cuento acá. Y es un trabajo muy bueno. Entonces, si nosotros vemos el texto de la mujer sorprendida en adulterio, ¿cierto? En el capítulo 8, comienza la perícopa en el verso 53 del capítulo 7, verso 53, y va hasta el 8, versículo 11. Me voy a permitir leer rápidamente la perícopa para que entendamos esos elementos que están aquí. Y se volvieron cada uno a su casa, después de una discusión tremenda, ¿no? De acuerdo en torno a la ley y al templo y todo esto. Dice, más Jesús se retiró al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y toda la gente acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero al insistir ellos en su pregunta, se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Jesús se quedó solo con la mujer que seguía en medio. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, Nadie, Señor. Jesús replicó, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Entonces, lo primero que hace Jesús aquí es dejar al descubierto la trampa. Jesús, cuando recrea al hombre, deja al descubierto la trampa del pecado. Deja el pecado en evidencia. Y en el contexto de esta perícopa, ¿qué hace Jesús? Desenmascara la actitud grosera y manipuladora, quizás machista, de estos caballeros, de estos hombres. ¿Por qué? Porque si ustedes son curiosos y van rápidamente a Deuteronomio 22, versículos 22 y 24, encontrarán que la ley dice que
cuando un hombre se acueste con una mujer casada, ambos incurren en adulterio y ambos deben ser apedreados. Dice el verso siguiente, si el hombre toma a una virgen que ya está comprometida y se acuesta con ella, cometen adulterio, ¿sí? Y hay que apedrearlos a los dos. Pero hay una salvedad. Si esto fue en la ciudad, como quien dice, donde se podía pedir auxilio, la mujer también es apedreada. Pero si esto sucede en el campo, donde posiblemente la mujer gritó, pero no había nadie que escuchara, a la mujer se le perdona la vida y el que es castigado es el varón. Entonces, fíjense que si esta mujer es una mujer casada, entonces estos hombres tendrían que llevar también al adúltero y quién sabe si el adúltero estaría entre aquellos que está acusando. Es decir, Jesús se da cuenta que ellos prepararon la escena. Quizás engañaron a esta mujer por dinero y le dijeron, haz esto y esto y esto, y deja que nosotros nos encargamos del resto. Y la manipularon. Y esta mujer llega hacia donde Jesús. Entonces Jesús les desenmascara y les dice, si esto es verdad, vamos a verificar cómo aparece esto realmente en orden a la ley. Y entonces Jesús asume una actitud. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Con esto, aclara dos cosas. Uno, todos están en pecado grave. ¿Cuál es el pecado grave? El maltrato al prójimo en todas sus formas. Por nuestra tradición eclesial y demás, hemos entendido que hay ciertos pecados que veniales, que graves y que los mortales y todo eso. Pero aquí Jesús nos está aclarando que todos están en pecado mortal en cuanto que están atentando contra el prójimo. Toda clase de maltrato al prójimo ya es un pecado que lleva a la muerte, porque es una manera en que yo estoy quebrantando la relación, que yo estoy fragmentando el plan de Dios. Entonces Jesús les dice, mire, todos están en pecado, absolutamente todos, porque están dañándose y dañando a otros. Y a los hombres de manera especial les dice, ustedes están maltratando a esta mujer, volviéndola un juguete de ustedes, la están volviendo víctima de sus artimañas y de sus juegos para quedar bien ustedes y adicionalmente hacerme caer a mí en una trampa. Entonces, con esta simple expresión Jesús los desenmascara y los deja sin poder de acción. Dice el texto que comenzando por los mayores, ¿cierto? Se retiraron y se fueron. Hasta que queda Jesús con la mujer a solas. Según la lógica del texto, el único que está sin pecado, ¿cierto? Y que tendría derecho a apedrear a la mujer sería Jesús. Pero fíjese Jesús lo que hace, le hace una pregunta, mujer, ¿quién te ha condenado? Y dice Jesús, y dice la mujer, nadie me ha condenado. Yo tampoco te condeno. Así que con esa expresión, Jesús le está diciendo, yo tampoco te condeno, pero tampoco te invito a que permanezcas en esa línea de manipulación. No te dejes manipular. Jesús le va a decir, no vuelvas a pecar. Vete en paz y no vuelvas a pecar. No te dejes manipular. Entonces Jesús es lo que hace con todos nosotros. Cuando se acerca a nuestra vida para recrearnos. Jesús desenmascara el pecado, desenmascara la trampa en la cual el pecado nos ha metido y nos invita a vivir una vida nueva para no dejarnos manipular en el futuro. Entonces, fíjense la belleza y la contundencia del mensaje que da aquí Jesús, donde la nueva ley no es matar al pecador, sino que la nueva ley es desterrar al pecado y rescatar, reconstruir al ser humano que está detrás de la falta. Porque el ser humano no es pecado, el ser humano no es falta, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. La misericordia de Jesús se trata de recuperar esa esencia de la persona. Por eso las líneas de creación y de Pascua, redención o alianza son tan importantes para entender el Evangelio de Juan. Entonces, queridos hermanos, esta comunidad joánica, ¿cómo nos interpela hoy a la luz de todo esto que hemos visto? Nos interpela un seguimiento en amor profundo al estilo de Jesús, ¿cierto? Nos interpela para vivir una vida eclesial en circularidad, donde no haya competencias, donde no querramos sobresalir unos sobre otros, ¿no? Que arriba los hombres, abajo las mujeres, o que arriba las mujeres y abajo los hombres. No, una comunidad de hermanos, donde hay roles distintos y todos servimos al mismo Señor. Es una comunidad que nos invita a dejar de buscar el prestigio social, ¿cierto? Que nos invita a buscar el amor, no ser famosos ni ostentar poder.
La comunidad joánica nos invita a nosotros hoy a ser una iglesia que ame, no que busque ser famosa ni ser protagonista, sino una iglesia que ame, porque en esa medida va a ser realmente transformadora y va a ser eco de la palabra de Dios. Así que la invitación final, atrevámonos a mirar las estrellas como le pasó a la comunidad joánica, que le quitaron el techo, que la persiguieron, que le dijeron, tú estás equivocada, lo que dices no es cierto. Y al quitarle todo respaldo, a quitarle una cantidad de cosas, se le cayó el techo y pudo ver las estrellas. El discípulo amado y su comunidad hoy nos dicen, atrévanse, cristianos del siglo XXI, a mirar las estrellas y descubran lo que Jesús quiere revelarles a ustedes. Muchísimas gracias por su paciencia, espero que les haya gustado, espero que se apasionen muchísimo más por leer el Evangelio de Juan, en general los 4 evangelios, hemos hecho un paseo hermoso por los 4 evangelios de nuestro Nuevo Testamento, así que espero que todos y cada uno de ellos generen riqueza interior, riqueza en nuestra espiritualidad. Por último, invitarlos a que visiten nuestra página districatólicas.com y busquen este par de textos, las fiestas en el Antiguo Testamento y en la tradición judía, para que podamos entender muchas cosas más de lo que vimos en el Evangelio de Juan y para que estemos más en conexión con toda la enseñanza del Antiguo Testamento, consulten y adquieran este libro, Historia Ilustrada del Israel Bíblico. Un pueblo se siente elegido por Dios. Entonces, vayan a esos textos, vayan a nuestra página www.districatólicas.com para que puedan acceder a ellos y deleitarse con la investigación bíblica actual para aprender mucho. A todos ustedes, un Dios les pague, un abrazo grande. Gracias por su asistencia, gracias por estar tan pendientes. Nos vemos en 8 días en la aventura apasionante de ver a las mujeres del Nuevo Testamento. Entonces, que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo jueves.